Muy buenas tardes con todas y con todos. La Comisión de Acceso a la Justicia los saluda. En este momento nos acompaña la psicóloga Ani Junco, experta en trabajo con poblaciones vulnerables, y ella nos va a hablar acerca del tema acompañamiento en tiempos de cuarentena. Les informo que pueden hacer las preguntas durante toda esta transmisión en vivo. Nosotros estaremos seleccionando las preguntas para que la doctora las responda en el final. Así que, por favor, mándenos sus preguntas, cualquier duda, consulta que tengan. Por favor, la doctora está dispuesta a responderlos. Adelante, doctora. Ok. Bien, muy buenos días con todos y con todas. Agradezco a la comisión por brindar esta oportunidad y poder estar con ustedes conectados en este espacio virtual para poder brindar un acompañamiento de tipo emocional a todas las personas que estamos viviendo, ¿no?, esta etapa de cuarentena. Es importante que aquellas personas que tienen alguna duda, alguna consulta, lo puedan escribir y de pronto me lo hacen llegar para yo absorberlas. Y también quizás si hay una pregunta mucho más individual, ya al término de mi acompañamiento, se les va a dar algunas pautas para poder después conectarnos y darle esta ayuda. Desde la comisión nosotros queremos brindar no solamente las capacitaciones que responden, ¿no?, digamos, a conocer nuestros derechos, conocer nuestro abordaje dentro de las poblaciones vulnerables, sino que también es importante en este momento en el cual nosotros estamos viviendo la etapa de la cuarentena, ¿no?, un acompañamiento emocional, algunas pautas que pueden aliviar a muchas personas cómo están viviendo en estos momentos esta etapa de la cuarentena. Bien, voy a hacer mi presentación, la voy a dividir dando a conocer primero qué cosa podemos entender por una cuarentena, qué significa esa cuarentena. Luego vamos a ir comentando las consecuencias, ¿no?, de orden básicamente emocional como consecuencia de la cuarentena. Y luego vamos a ir dando algunas pautas generales con relación a cómo llevar mejor esta cuarentena. Bien, la cuarentena, ¿no?, se ha hecho necesario y vital justo en estos momentos, y es muy probable que cada una de nosotras y nosotros hayamos escuchado más de una vez esta palabra, ¿no?, la cuarentena, y sabemos que se está aplicando a nivel mundial. Y etimológicamente, a través de lo que nos dice la Real Academia, la cuarentena no es otra cosa que el aislamiento preventivo a que se somete durante un periodo de tiempo las personas, básicamente por razones sanitarias. Entonces, la cuarentena vendría a ser una gran responsabilidad que tenemos cada una de las personas para poder, ¿no?, colaborar y prevenir, ¿no?, la salud y también la salud comunitaria, la salud social y la salud del mundo. Por eso me parece importante ser responsables, ¿no?, con respecto a yo me quedo en casa. Sabemos que la cuarentena se ha constituido y se ha comprobado que es una estrategia de prevención para poder mitigar el contagio, para poder prevenir el contagio y sobre todo también para poder prevenir el contagio con relación a las personas de riesgo. En principio sabemos que las personas de riesgo son las personas adultas mayores que tienen alguna enfermedad, pero también sabemos por los casos que escuchamos que hay personas que no teniendo una enfermedad se pueden contagiar y pueden también afrontar esta enfermedad muy complicada. Entonces es responsabilidad de todos y de todas, ¿no?, asumir, ¿no?, esta cuarentena de la mejor manera, ¿no?, para que podamos colaborar y después de un tiempo salgamos a las calles, salgamos de nuestro espacio, ¿no?, intramuros y salgamos a un espacio extramuros para poder saludarnos como lo solíamos hacer antes, para poder acercarnos como lo solíamos hacer antes. Miren, recuerden hasta hace poco cómo hemos celebrado la Navidad
cómo hemos celebrado el Año Nuevo, cómo hemos celebrado los cumpleaños, ¿cierto? Es muy probable que quien me esté escuchando, ¿no?, haya celebrado su cumpleaños o esté pensando cómo va a celebrar su cumpleaños o haya experimentado cómo celebra el cumpleaños algún amigo, familiar durante este periodo de la cuarentena. Y esta es una experiencia muy particular, porque me imagino que nadie se había puesto a pensar cómo iba a ser esto en una cuarentena, ¿cierto? Entonces, asumamos con responsabilidad, ¿no?, esta cuarentena, este aislamiento, ¿no?, social. No me parece, de pronto, desde la psicología positiva, señalar que esto es un confinamiento. No, tampoco es un encierro, ¿no? Sino miremoslo, ¿no?, como un espacio personal, ¿no?, una cuarentena, ¿no?, individual, o un aislamiento individual, ¿cierto?, ¿no?, transitorio, momentáneo. Esto no es indefinido. Y miremoslo como una oportunidad para poder desarrollar otras habilidades. Entonces, ¿no?, esta cuarentena, ¿cierto?, ¿no?, es una situación de crisis. Todo lo que estamos viviendo nosotros ahora, ¿no?, con relación al coronavirus, ¿no?, esto es una crisis mundial. Y esta crisis mundial ha generado muchos cambios, ¿cierto? Muchos cambios a nivel personal, a nivel comunitario, social y como país. Hay algunas palabras que recojo de algunas colegas que compartimos y conversamos, que dice que cuando nos volvamos a ver como antes, las cosas no van a ser igual. Y probablemente sea así. Nos tenemos que ir preparando a nuevos códigos comunicacionales. Y eso se llama planificación, ¿cierto? Entonces, esta es una crisis que hay que verlo como una oportunidad. Tenemos que sacar de esta crisis oportunidades que podamos beneficiarnos y se constituyan en un aprendizaje. Si bien es cierto, esto es catastrófico, en nuestro país, ¿no?, que no estamos acostumbrados a esta situación que estamos viviendo, ¿cierto? El hecho de estar en casa, no salir, no hacer nuestra vida rutinaria como siempre lo solemos hacer, que somos una comunidad, un país muy social, alegre, que solemos divertirnos, que solemos realizar actividades sociales, académicas, de confraternidad, de compartir. Nos cuesta sí un poco estar de una manera aislada, ¿cierto? Pero vuelvo a repetir, ¿no? Saquemos de esta situación, de esta crisis, ¿no?, alternativas, oportunidades que podemos, ¿no?, afrontar y podemos de pronto luego, al término de esto, decir, yo no conocía de mi resiliencia, ¿no?, yo no conocía de estas potencialidades que tenía para poder mejorar, ¿no? No sabía, por ejemplo, que tenía habilidades para, ¿no?, el arte, o no sabía que tenía habilidades para hacer un buen plato de comida, o no sabía que tenía habilidades para conectarme, ¿cierto?, con las personas de mi entorno, o no sabía que yo podía aprender rápidamente, ¿no?, el manejo de las redes sociales, ¿cierto? Entonces, esta es una etapa de crisis, ¿cierto?, ¿no?, que nos pasa a todo el mundo, pero también es importante señalar algo. Este señalamiento tiene que decir que cada uno, como somos personas diferenciadas, vamos a vivir esta crisis de una manera distinta, totalmente distinta, ¿cierto? Entonces, el niño, la niña, el adolescente, el adulto, la persona adulta mayor, ¿no?, o una persona que tiene alguna situación particular de problema de salud, ¿no?, o una persona que tiene una situación de discapacidad, va a experimentar, ¿no?, esta cuarentena de una manera distinta, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno tiene experiencias previas, ¿no?, tiene pensamientos que quizás vayan a conjugar con esta experiencia particular y pueda generar emociones.
¿no? Emociones de pronto de miedo, de angustia, de incertidumbre. ¿Qué cosa es lo que va a pasar después? Hay mucha angustia, hay mucha incertidumbre, hay mucha ansiedad también con respecto al trabajo, con respecto a las familiares, con respecto también, ¿no?, a la salud, ¿no?, de las personas amigas. Hay mucha incertidumbre también por la economía del país. Y eso tampoco no lo podemos negar. Forma parte de nuestros pensamientos en el aquí y en el ahora, ¿cierto? Pero tenemos que, ¿no?, frente a esta situación en particular, ¿no?, tener algunas habilidades para poder enfrentar esta situación. Bien, entonces me parece también importante un poco comentar y platicar, ¿no?, con respecto a estos cambios que se han ido dando progresivamente. Ya estamos ya, ¿no?, en el 17º día de la cuarentena, ¿no? Y es muy probable, ¿no?, que las personas en un primer momento, ¿no?, han asumido esta etapa, ¿no?, con miedos, angustias o ansiedades, u otras personas con una incertidumbre, un escepticismo, o otras personas un poco más relajadas. Van pasando los días, ¿no?, y la conducta va cambiando, el carácter va cambiando, las emociones van cambiando, ¿cierto? Nos genera ciertos malestares emocionales en el cuerpo, ¿no? Nos genera ciertas emociones que al final se traduce en un comportamiento de irritabilidad, un comportamiento de pronto hasta hostil, ¿no? O de pronto también un comportamiento de desgano, de apatía, ¿no?, que nos puede llevar de pronto, ¿no?, a tener una conducta totalmente pasiva, ¿no?, una conducta de abandono hacia uno mismo y también hacia las personas que nos rodean. Y estos cambios, ¿no?, se pueden presentar también en su estado de salud físico, no solamente en su estado de salud emocional, ¿cierto? Podemos tener algunas dolencias musculares, podemos tener también, ¿no?, algunos problemas, ¿no?, en algunas zonas del cuerpo, ¿sí? Ojo, que no lo estoy asociando con los síntomas del COVID-19, no estoy hablando de eso, sino son reacciones psicosomáticas, ¿no?, que la persona va a dar como respuesta frente a un estrés, ¿cierto? Frente a un estrés. Entonces, no nos asustemos, que son respuestas propias que tenemos el organismo frente a una situación diferente en la cual nosotros no hemos vivido, ¿cierto? Va a haber también, como comentaba, ¿no?, preocupación, ¿no?, con respecto a las consecuencias, ¿no? De repente había una situación, ¿no?, de contacto con una persona que ha tenido una sintomatología, ¿cierto? O con personas que de pronto dicen tener alguna sintomatología, y entonces la persona se preocupa si está contagiada, y si no me cuido puedo contagiar a mis seres queridos. Entonces, por todo ello implica tomar las medidas de precaución, ¿no? También es importante resaltar, ¿no?, que estos cambios que se van a ir dando, ¿no?, a nivel paulatino, ¿no?, en el aspecto emocional, ¿cierto?, pueden también generar, ¿no?, problemas en las relaciones interpersonales, ¿no? Y cuando se dio la cuarentena, ¿no?, y justo lo comento, ¿no?, lo comento, en más de una persona que conozco me decía que la cuarentena le tocó, ¿no?, en un lugar diferente o distinto a su casa, ¿cierto? Le tocó, por ejemplo, ¿no?, en el trabajo, que hay personas que trabajan en provincias y le tocó en provincias, ¿no? O le tocó fuera del país por trabajo, ¿cierto? Y entonces que no ha podido, ¿no?, trasladarse y está en ese lugar, ¿cierto? Entonces, la cuarentena, ¿no?, te puede haber tocado en cualquier espacio. ¿Y por qué lo comento? Porque cada persona, cada familia es distinta. Y entonces pueden haber, ¿no?,
una mamá con su hijo o su hija sola, estando en cuarentena. Puede haber una familia ampliada, está papá, mamá, hijos y otros familiares viviendo en casa y están viviendo la cuarentena. O puede haber una sola persona que está en cuarentena. O puede haber una persona adulta mayor sola que está en la cuarentena, ¿no? Y vamos a ir viendo, ¿no?, muchos contextos, ¿no?, de cómo el ser humano está viviendo esa cuarentena. Si analizamos el contexto, el lugar de la residencia, ¿cierto? ¿No? Y eso lo traigo a la luz, ¿por qué? Porque nos quejamos a veces, ¿sí? Nos quejamos a veces, ¿por qué tanto tiempo voy a estar en cuarentena? Si yo no tengo nada, ¿por qué tengo que estar así? ¿Por qué tengo que estar aislado o aislada? Y no nos ponemos a pensar, ¿no? No nos ponemos a pensar en los recursos, las bondades que tenemos. Un techo, alimento, los recursos que tenemos para comunicarnos y que otras personas no lo tienen, ¿cierto? No lo tienen. Entonces tenemos esos recursos, ¿no?, que tenemos que valorarlos. Por eso es importante, ¿no?, ser empáticos, ¿cierto? La empatía no solamente significa ponerse, como se dice, en los zapatos del otro, sino la empatía también significa reconocer cada uno de nosotras, ¿no?, y de nosotros, reconocer cuáles son nuestras debilidades para poder mejorarlas. Y este espacio, ¿no?, de acompañamiento a la cuarentena tiene ese objetivo también, ¿no? No solamente un espacio de escucha, sino también un espacio de reflexión, un espacio de visibilizar el comportamiento de las personas y un espacio también, ¿no?, de dar algunas herramientas que puedan ayudarte, ¿no?, a llevar mejor esta cuarentena. La palabra es un bien intangible, es un bien que podemos nosotros utilizar, es un recurso humano y que puede llegar, ¿no?, a muchísimas personas. Y aquí hago un paréntesis importante y me adelanto algo. Es en el sentido, ¿cómo podemos apoyar y ayudar en esta cuarentena a las personas adultas mayores? Aquellas que de pronto están solas, aquellas que están en una institución o aquellas que están viviendo contigo, que te están acompañando día a día. Muchas de estas personas han tenido una rutina establecida, se han relacionado con sus amigas, han ido a la iglesia, tienen espacios de compartir, otras trabajan, pero están conectadas con el medio social. Y el estar en cuarentena, ¿no?, se es complicado. La empatía implica entender a la persona y hacerle comprender qué cosa significa esta cuarentena y que entienda que este es un proceso, ¿no?, transitorio. Y ellas y ellos, más que nunca, necesitan de este recurso, la palabra. Una llamada, una videollamada, ¿no?, un espacio de escucha, preguntándole cómo te sientes, qué necesitas, si vives con una persona adulta mayor. A veces no nos dicen nada y necesitan que uno se acerque a la persona. Y este es el momento que debemos nosotros, ¿no?, aprovechar también, ¿no?, y lo veo como una oportunidad de poder, ¿no?, establecer o recuperar, ¿sí?, estos lazos intrafamiliares. Y esto es muy importante por la dinámica del trabajo que hemos tenido y tenemos y vamos a tener también, ¿no? Nuestra dinámica de trabajo se puede así como que analizar en tipo de familia, ¿no? Las familias desligadas, que cada uno sale de su casa a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana a trabajar,
y llega a su casa a las 8 y 9 y prácticamente ni se ve, en el sentido de no hay compartir, se saluda, y los únicos momentos para compartir probablemente sean los fines de semana, donde se pregunta, se comenta, ¿no?, lo que ha sucedido, ¿no?, durante el día y durante toda la semana, ¿cierto? Entonces, no ha habido espacios, ¿no?, de poder, ¿no?, desarrollar, mantener, solidificar, ¿no?, estos vínculos intrafamiliares. Y esta es una oportunidad para poder, ¿no?, sostener y para poder, ¿no?, validar y para poder fortalecer estos vínculos intrafamiliares. Por eso comentaba con relación a la persona adulta mayor, ¿no? Es el momento que tú tengas un espacio de escucha, te des un momento para preguntar, para saber qué siente, qué piensa, cuáles son sus temores que tiene, y tú lo puedas aclarar estos temores, ¿no?, y la puedas ayudar a que se sienta más aliviado, la puedas ayudar a manejar esa ansiedad, ¿no?, y esta persona se sienta más aliviado, se sienta más en confort para poder, ¿no?, llevar esta cuarentena de una mejor, mucho más adaptada. Pero ¿qué sucede con las personas adultas mayores que están solas? Y si tú conoces a una persona adulta mayor que vive sola, y estás en un edificio, ¿no?, en un lugar donde puedan, ¿no?, conocer el caso, ¿no?, pueden hacer un trabajo, ¿no?, de red, ¿no?, de red. Pueden ustedes tener acceso, ¿no?, a un teléfono de la persona, pueden generar una red de apoyo, ¿no?, con relación a las personas adultas mayores que están viviendo solas, para poder apoyarla en la compra de sus alimentos o en la compra de sus medicinas. O si esta persona adulta mayor tiene un problema de salud, ¿no?, de otra naturaleza, ¿no?, conectarnos, ¿no?, con una red de atención de salud más cercana y tener allí un registro de teléfonos eficaces para cuando se necesita la ayuda, ¿no? Entonces, no nos olvidemos de las personas adultas mayores, ¿no?, porque es el momento, vuelvo a decir, de revincularnos, ¿no?, con estos lazos familiares. Esta parte, ¿no?, de la oportunidad, ¿no?, que tenemos que sacar de esta crisis, cuando estamos hablando de los vínculos familiares, también se extiende, ¿no?, también se extiende a los vínculos, ¿no?, paterno-filial, a los vínculos materno-filial, ¿no? Es un momento también de un poco de reflexionar, ¿sí?, ¿no?, ¿cómo estoy asumiendo mi rol? Probablemente tu papá, mamá, que estás en casa, ahora estés con mucha más apertura, ¿no?, de poder mirar, ¿no?, los cambios emocionales, las conductas de tu hijo o de tu hija, ¿no? Es el momento, ¿no?, de ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Y no debemos nosotros como papá y mamá, ¿no?, tener una actitud, ¿no?, de omisión, ¿no?, de postergarlo. No, es el momento de acercarse y conversar con tu hijo y tu hija, ¿cierto? Entonces, estás tú fortaleciendo los niveles de comunicación con tu hija y tu hijo, ¿correcto? Pero también es importante, ¿no?, revincularnos también como pareja, ¿cierto? Probablemente tengamos más espacio, más tiempo, ¿no?, en esta convivencia, de mirarse a la cara, de mirarnos qué hacemos en casa, ¿cierto? Y entonces es el momento también de acercarnos y conversar, dialogar, mirar nuestro interior para tener una mejor relación como personas, como amigos y como pareja y como padres, ¿no? Eso me parece sumamente importante.
La Organización Mundial de la Salud nos da varias recomendaciones y esta se puede, ¿no? Circunscribir en dos aspectos, como cuidar la salud y cuidar la salud mental. Para esto, me parece muy importante que cada uno de nosotras tengamos una apertura al cambio, ¿no? ¿Eso qué implica? Implica que tenemos que adaptarnos a esta cuarentena, a este aislamiento social. O lo vamos a llamar, según mi punto de vista, y lo he escuchado también, ¿cierto?, a un aislamiento individual, porque la persona que vive en familia no se aísla socialmente, está socializando con los demás miembros de la familia. Pero esto no significa que haya un aislamiento emocional, ¿no? Vuelvo a decir, la escucha activa, el preguntar, la atención, el jugar, todo ello alimenta, ¿no?, lo que comento en algunos otros espacios, nuestra hemoglobina emocional. Es un nutriente importante que nos va a ayudar a fortalecer también nuestro sistema inmunológico, psicológico, para poder llevar mejor esta cuarentena. Y entonces estaba hablando acerca de la apertura al cambio. En estos momentos, ¿no?, experimentamos nuestra tolerancia, ¿cierto? Más de uno probablemente se sienta frustrado, ¿no?, porque ya planificó cosas y no se están dando. Planificó, ¿no?, cosas, actividades, recreo, capacitaciones, talleres, N cosas que se van a tener que ir postergando, ¿cierto? Que entonces está en prueba nuestra tolerancia como persona y como equipo, ¿no? Nuestra tolerancia a la frustración, ¿cierto? Entonces, frente a esta, ¿no?, digamos, intolerancia que tenemos, ¿no?, hay que ayudarnos como equipo, hay que ayudarnos como familia y hay que, frente a esta situación que vivimos, que no es buena, ¿no?, ver aspectos positivos, agradables. Gestionar emociones positivas. ¿Y cómo podemos gestionar emociones positivas? ¿Cierto? Como escuchando música que nos gusta, leer algún párrafo o alguna obra que nos agrada, revisar algunas notas que nos ha generado emociones agradables, fotografías, o conversar sobre eventos, ¿no?, que han pasado durante nuestra vida y que nos ha generado una huella emocional positiva. Es como decir, ¿no?, ¿recuerdas cómo celebramos nuestro cumpleaños? ¿Recuerdas cuando vino, ¿no?, nuestro abuelo y jugamos de esta manera y nuestro abuelo hizo aquello y nos reímos todos? Recordar eventos de tu historia que te pueda generar emociones positivas. Y me voy adelantando. Evitemos, ¿no?, estar conectados con información, primero, que no venga de fuentes, ¿no?, verídicas, y segundo, que no estemos conectados durante todo el día con data, con noticias, que evidentemente nos puede generar, ¿no?, emociones de desagrado, de tristeza, de melancolía, ¿no?, frente a lo que estamos viviendo, ¿no?, el coronavirus. Pero eso no quiere decir que te desconectes. No, eso no quiere decir que tú te desconectes. Sino, eso quiere decir, sí, puedes estar informado, tienes que estar informado, pero no ocupes tu tiempo, ¿no? No ocupes tu tiempo, ¿no?, todas tus horas en esta acción. Tú, adulto, estás informado y puedes informar también a la persona adulta mayor que te acompaña. No la desplaces, no la excluyes, tienes que incluirla. ¿Por qué?
porque sí sabe lo que está pasando, y si no sabe, explícale, ¿no? Y tienes que explicarle de acuerdo también a sus capacidades cognitivas, ¿no? Y eso es importante, que todos tenemos que tener una apertura al cambio y tener una flexibilidad cognitiva. Y eso me lleva también a comentar otro aspecto importante, las rutinas, ¿no? Hemos tenido rutinas antes de la cuarentena. Ahora que estamos en este aislamiento, ¿no?, individual, ¿cierto? Y no es un aislamiento emocional, ¿ya? Estamos desarrollando una rutina diferente, ¿cierto? Si todavía no has hecho tu rutina, estás a tiempo de hacerlo. Lo puedes hacer una rutina individual, personal para ti mismo, y también puedes hacer una rutina para la familia, y también puedes hacer una rutina para tus hijos. Tu papá, tu mamá, puedes construir esta rutina participativa, con la presencia de tus hijos, escuchando la voz de tus hijos, para que haya un mayor compromiso, haya una mayor responsabilidad. Y también tu adulto, tu joven, adolescente, puedes construir tu rutina. Y tu rutina no tiene por qué ser rígida. Puede ser una rutina plástica, flexible. Tu hijo, que vives con un adulto mayor, también puedes construir la rutina con tu papá y con tu mamá en equipo. Y también otra población importante son las personas que tienen algún tipo de discapacidad, ¿no? Y también tenemos que ir construyendo estas rutinas. Cuando hablamos de esta población, ¿no?, que tienen algún tipo de discapacidad, es un universo diferente, ¿cierto? Aquellas personas, ¿no?, con algún tipo de discapacidad, ¿cierto? Es momento aquí de mirar de nuestra empatía y de incorporarlos en todas nuestras actividades lúdicas y recreativas, ¿no? Entonces, las rutinas, ¿no?, es importante gestionarlas, ¿no? Puedes tú tener rutinas cortas, puedes tener rutinas diarias, puedes tener rutinas también a largo plazo. Ojo, que las rutinas, para planificarla, para su diseño, hay que tener en cuenta la edad, hay que tener en cuenta también la condición física y también si está en algún tratamiento médico, ¿no?, o tiene algún tratamiento de salud mental, ¿ya? Esto es importante. Cada miembro de la familia puede aportar y su aporte hay que validarlo, ¿no? Ese aporte hay que, ¿no?, reforzarlo, ¿no? Entonces, esa rutina a veces puede ser que no se cumpla como uno lo había planificado. Por eso vuelvo a repetir, son flexibles, no son rígidas, ¿no? Y allí me detengo un poco cuando hablamos, por ejemplo, ¿no?, del cuidado, ¿no? El cuidado en el sentido de cómo los papás, ¿no?, tienen que estar ahora con relación a sus hijos, ¿no? Muchos padres que han trabajado o trabajan, ¿no?, y de pronto los hijos están al cuidado de otra persona, o hay padres que vienen y atienden la necesidad de sus hijos, que organizan y planifican, pero el estar mucho tiempo en casa con sus hijos, producto de esta cuarentena, ¿no?, hace también que de repente los papás no hayan desarrollado sus habilidades emocionales para poder entender el comportamiento de los hijos. Entonces, hay poca tolerancia, ¿no? Se frustran porque de pronto el hijo o la hija no hace lo que él dice que haga el padre y no saben qué hacer, ¿cierto? Tu papá, tu mamá, ¿no? No te sientas compulgido por esta situación. Si lo reconoces, que te falta tolerancia, que te falta algunos recursos para manejar, ¿no?,
el comportamiento de tu hijo, es justo el momento y la oportunidad que tienes para instruirte. Buscar información en internet y, si no, buscar una ayuda profesional y especializada. Si tu hijo y tu hijo estaba en tratamiento psicológico, estaba con terapia, consulta tú a la terapeuta cómo puedes manejar este comportamiento. E intenta y trata de que haya una continuidad con relación a las terapias. Porque tu hijo y tu hija ha construido, ¿no?, su rutina, y parte de su rutina es su terapia. Y si uno corta intempestivamente aquello, sin explicárselo, sin que también la terapeuta se lo explique porque hay algún motivo en especial que se tiene que suspender, hay que comunicárselo, ¿no? Entonces, son oportunidades que podemos tener, ¿no?, para que nosotros, ¿no?, podamos revalorar, ¿no?, nuestros roles dentro de la familia y también solidificar nuestros lazos familiares. Ahora, el autocuidado, ¿no?, no solamente es físico. Algunas herramientas de autocuidado físico, ¿no?, hacer ejercicio, ¿no?, comer también sano, ¿no? Pero también voy a hablar de un autocuidado, ¿no?, mental, ¿cierto? No todos reaccionamos, como dije hace un momento, de la misma manera en esta cuarentena, ¿cierto? Pero sí nos conocemos algo, ¿no? Sí nos conocemos algo. Tú que me estás escuchando, si yo te preguntara, ¿no?, ¿cómo eres?, ¿no?, te demorarás unos segundos y luego dirás algo de cómo eres. Y es verdad, cada uno de nosotras y nosotros sabemos cómo somos. Y si tú te sientes triste, ¿no?, entonces trata, ¿no?, de comunicarte, de hacer llamadas, ¿no?, de ver películas graciosas, ¿cierto?, que te ayuden, ¿no?, a gestionar emociones positivas. Pero si tú sabes, ¿no?, que de repente, ¿no?, eres una persona, ¿no?, que se pone muy ansiosa, se angustia y ves películas de terror, ¿no?, o ves noticias catastróficas, entonces no va a ayudarte, ¿no?, a poder manejar, ¿no?, tus emociones, y puedes incluso entrar en pánico, ¿cierto? Entonces, ese autocuidado, ¿no?, dentro de la cuarentena, ¿no?, podemos empezar por uno mismo, ¿cierto? Por uno mismo puede empezar ese autocuidado, ¿sí?, para poder, ¿no?, generarnos emociones positivas, de agrado, ¿no?, y poder llevar mejor, ¿no?, esta situación. Otro aspecto importante, ¿no?, tiene que ver con nuestra alimentación y también con nuestro descanso. Les comentaba hace un momento que hemos diseñado nuestra rutina, y dentro de nuestra rutina está nuestras horas de alimento, nuestras horas de descanso. Los expertos dicen que intentemos y tratemos de que nuestra rutina en este tiempo de cuarentena no cambie de la rutina antes de la cuarentena, que se acerque mejor a ella. ¿Y eso qué significa? Significa que tenemos que mantener nuestros horarios alimenticios, nuestro horario de descanso. Si bien es cierto, al comienzo te diste una licencia para dormir un poquito más, estar en cama más horas, ¿cierto? Pero progresivamente tienes que ir recuperando, ¿no?, tus horarios como lo hacías antes. Hacer ejercicio, ¿no?, a comer sano, tomar mucha agua, ¿cierto?, para que haya una ventilación emocional, ¿no? Cuida mucho tu sueño, ¿ya? No estés muy pendiente, ¿no?, también del internet, ¿cierto? No estés muy pendiente también de las redes, ¿no? Cuida tu sueño. Es tu oportunidad para dormir tus horas completas. Si antes no lo hacía, ahora es una oportunidad para dormir tus horas completas, ¿no? Y si eres un joven, un adolescente, no te desgastes mucho, porque luego vas a necesitar toda esta energía
¿no? Para salir adelante, ¿ya? Entonces eso tendría... Otro aspecto interesante es que tienes que plantearte unos retos positivos, ser optimista en este tiempo de crisis, ¿no? Plantearnos retos concretos, cortitos, que podamos cumplirlos, ¿ya? Y eso es interesante, por ejemplo, ¿no? Les comento algo muy particular, que me he puesto a ordenar las fotos, ¿no? Tomaba muchas fotos y las tenía ahí almacenadas. Ahora las he puesto a ordenar, ¿no? Por temática, por año, ¿no? Por circunstancias. Entonces uno tiene, digamos, siempre actividades que hacer, ¿no? Miremos qué cosa hay a tu alrededor. Por eso decía hace un momento, de repente hay personas solas que están viviendo un espacio pequeño, reducido, pero hay personas que tienen la posibilidad de estar en espacios más amplios, donde pueden trasladarse, pueden caminar, pueden ventilarse, pueden regar las plantas, tienen una mascota, pueden escuchar música. Pero de repente hay personas que no tienen esas alternativas. Pero miremos a nuestro alrededor, que es muy probable que encontremos algo que nos ayude, ¿no?, a realizar estas actividades, ¿no?, y poder de pronto también ocupar nuestro tiempo, ¿no?, y tener retos positivos. Levantarnos en el día y decir, hoy voy a hacer esto, ¿no?, algo pequeñito y que uno lo pueda cumplir. Y al término del día, no dice, lo hice. Pero si no lo hiciste, no te preocupes. No te sientas mal, ¿no? Dirás, lo voy a hacer al día siguiente, ¿no? No te congestiones, no te agobies. Recuerda, ¿no?, que este es un proceso nuevo y tú como ser humano te estás adaptando también a este proceso, ¿no?, de cuarentena. Mantengamos el contacto social, ¿ya? Mantengamos el contacto fluido, ¿no?, con nuestros amigos del trabajo, pero también respetando los tiempos. No seamos invasivos, ¿no? Hay que respetar los tiempos, ¿no?, de, digamos, de diálogo, de comunicación, ¿no?, con nuestra familia también cercana y también con nuestros amigos, ¿no?, extramuros. Y algo me parecía importante, que no quiero dejar pasar, que si tenemos hijos adolescentes y están en casa con nosotros, respetemos su privacidad, ¿no? Esto es importante. Cuando hacemos la rutina de toda la familia, ¿no?, ellos aportan mucho, ¿no?, y hay que respetar su privacidad. No hay que ser muy invasivos, ¿no?, porque los adolescentes tienen sus tiempos, tienen sus medios de comunicación, ¿no?, que básicamente, ¿no?, se van adaptando gradualmente. Cada persona, cada familia tiene experiencias totalmente distintas, realidades distintas. Lo que yo les estoy brindando acá en este espacio son generalidades, ¿no?, para que lo puedan ustedes tener en cuenta y también ustedes lo puedan comentar con otros espacios, ¿no? Lo puedan hacer de conocimiento a través de una llamada, a través de una palabra, ¿cierto? Ya habrá, ¿no?, algunas, digamos, necesidades particulares, ¿no?, que ustedes pueden dejar sus nombres, ¿no?, y sus datos para que llenen ustedes un formulario, ¿no?, y nosotros podamos responder, ¿no?, y hacer una teleconsulta. Otro aspecto importante es que tu papá y mamá mantengas la calma, ¿no? Manejes tu ansiedad, ¿ya? Respires, ¿no? Hagas deporte, ejercicio, lo que puedas, comas sano, una ventilación emocional te va a ayudar mucho a eso. ¿Por qué? Porque recuerda que tus hijos que están en casa, te están viendo. Te están viendo cómo estás tú afrontando esta cuarentena. Y recuerda a tu papá y mamá que tú eres, ¿no?, figuras de seguridad a tus hijos. Tú das seguridad a tus hijos. Tú brindas seguridad a tus hijos. Y ellos necesitan, ¿no?, padres seguros, ¿no?, para que puedan apoyar, ¿no?,
emocionalmente, ¿no?, a sus hijos. Otro aspecto importante que ayuda ya a la familia en su generalidad, ¿no?, en su generalidad, implica, ¿no?, implica también que podamos tener gestos comunes y conjuntos como sociedad, ¿no? Invitemos a la persona adulta mayor que está en casa, aquel que de pronto se resiste. Y estos gestos conjuntos, ¿no?, como sociedad, por ejemplo, cuando a las 8 de la noche salimos a nuestras ventanas o subimos a un tercer piso para aplaudir, para poner una música que nos distinga y que nos dé fuerza, ¿no es cierto? Entonces, ¿no?, valoremos estos gestos conjuntos como sociedad, ¿ya?, como familia, como equipo de trabajo también, ¿no?, para poder, ¿no?, sentirnos bien, ¿ya? Esto es muy importante porque fortalece y hace que nuestra comunidad sea, ¿no?, resiliente. Otro gesto, ¿no?, de fortalecimiento comunitario tiene que ver, por ejemplo, con la ayuda comunitaria, ¿no? Si, por ejemplo, tu mujer, tu hombre, si tienes conocimiento de un hecho de maltrato a un niño adolescente, o un hecho de maltrato a una persona adulta mayor, o un hecho de maltrato a una persona con discapacidad, o un hecho de maltrato a una mujer, o también a un hombre, ¿no?, puedes tú, ¿no?, hacer la llamada para que las autoridades se apersonen y puedan ayudar a esta persona. Esas son las estrategias comunitarias de ayuda que podemos brindar a nuestra comunidad. No solamente, ¿no?, una estrategia comunitaria de ayuda en el reparto de la comida, de los alimentos, del agua, sino también una ayuda comunitaria del fortalecimiento de las redes sociales, ¿no?, de la red emocional, sino también una ayuda comunitaria para la prevención, ¿no? Me parece también importante, ¿no?, resaltar aquí, ¿no?, que dentro de la familia, ¿no?, hay de repente personas que tienen algún problema de salud física o salud mental, ¿no? Y entonces es importante conectarse, tener un directorio, ¿no?, del médico tratante o del sector salud, ¿no?, tener las redes vivas allí para cuando haya un problema de salud mental o de salud física podamos conectarnos con esta persona. Decirle a la persona que tiene un problema de salud, ¿no?, en casa, que hay este directorio, que no se preocupe, que conectándonos nos van a ayudar. Brindarle tranquilidad. Tranquilidad. Me parece importante, por ejemplo, ¿no?, que ya por lo menos se esté trabajando alguna estrategia importante para los niños y las niñas o las personas grandes que tienen autismo, ¿no? Interesante que puedan ellos salir a un espacio, ¿no?, amplio para que puedan circular, que forma parte de su tratamiento y es un alivio que necesitan estas personas para, ¿no?, poder manejarse adecuadamente. Entonces, con este comentar que estoy haciendo, con esta narrativa, ¿no?, que he querido yo dar a conocer en este acompañamiento, ¿no?, en estos tiempos de cuarentena, ¿no?, básicamente es, ¿no?, hacerles sentir, ¿no?, que podemos salir adelante, hacerles sentir que podemos reconocer y trabajar nuestros recursos internos y afrontar de mejor manera esta situación. Tu hijo, tu padre, tu abuelo, tu niño, niña, adolescente, joven, adulto mayor, ¿no?, puedes, ¿no?, ser resiliente. O sea, puedes, ¿no?, transitar este periodo de cuarentena de la mejor manera. Mira tu interior,
y mira también a los demás para poder, ¿no?, ayudarte y ayudar a los demás. Pero si hay una ayuda especializada, tenemos que recurrir a las instancias especializadas. Por eso es importante que cada familia tenga un directorio importante, ¿no?, para poder, ¿no?, acudir. Si hubiera alguna pregunta, ¿no?, al comienzo se dijo, ¿no?, que se pueda absolver. Me dicen que tengo acá algunas preguntas. Ok. Bien, acá Yeranil pregunta, ¿no?, ¿qué podemos hacer con respecto a los bebés, niños y niñas que también se estresan en el encierro? Bien, es cierto. Gracias, Geraldine, por la pregunta que haces, y me permite a mí también comentar algo, ¿no? Esta rutina que yo estaba haciendo, ¿no?, en la que ustedes pueden también diseñar, planificarla, implica también actividades de recreo, actividades lúdicas. Si viven la cuarentena papá, mamá juntos, ¿no?, pueden compartir estas responsabilidades para que se pueda también llevar de mejor manera, ¿no?, esta actividad de acompañamiento a sus hijos, ¿no? Los hijos necesitan distraerse. Hay hijos, hijas que ya están, ¿no?, llevando la escolaridad, ¿no?, vía internet. Tiene su tiempo, su horario, pero también necesitan tiempo de descanso. Los niños muy pequeñitos, ¿no?, necesitan también recrearse, ¿cierto? Necesitan también, ¿y cómo?, ¿no? El padre y la madre, la mirada, la palabra. Los hijos te escuchan, la música relajante, ¿no?, el canto. Aunque tú tengas buena voz y digas, no, yo no canto bien, puedes cantar una música de cuna que pueda, ¿no?, el niño recepcionar, reconocer tu voz, ¿no? Esto es muy importante. También tengo aquí otra pregunta. Dice Alexandra, dice, ¿cómo se puede superar la ansiedad por tener familiares en otro país donde la enfermedad está cobrando mayor fuerza? Alexandra, ¿no?, hay mecanismos donde uno puede manejar su ansiedad cuando es una ansiedad, ¿no?, tolerante, ¿cierto? El ejercicio, ¿ya?, la buena alimentación, tener pensamientos positivos, anotar en un diario, en un cuaderno, ¿no?, qué pensamientos te afligen y cómo podemos mejorar estos pensamientos. Pero cuando esta ansiedad se hace mucho más aguda, sí es necesario contactarse con un especialista que te puede ayudar, ¿no?, a través ahora, ¿no?, de la teleconsulta online. Pero es importante también para mitigar tu ansiedad, ¿cierto?, no enfrascarte en noticias, ¿no?, que vemos día a día de cómo están las cosas. Yo creo que es importante, si es que tienes la oportunidad, de conectarte con este familiar y preguntarle cómo está, cómo se siente. No traslademos también nuestra ansiedad. A veces hacemos eso de una manera inconsciente. Preguntamos cómo estás, cómo te sientes todos los días, a toda hora. No, tiene su tiempo. Y de verdad que ese es un aprendizaje. Se lo comento particularmente, ¿no? A veces uno tiene un familiar muy querido, muy importante, que no está cerca de nosotros y uno quiere preguntar, pero a veces no nos damos cuenta que estamos trasladando nuestra ansiedad. Y entonces yo creo que más bien la persona, lo que necesita es, ¿no?, hablarle de cosas diferentes, que no necesariamente tiene que ver con esta situación en la cual uno vive. Porque el mundo camina, el mundo sigue, hay otras cosas que se siguen dando. Es verdad, ahora el mundo está en función a lo que sucede con relación a esta pandemia, pero hay otras cosas que continúan, hay otras cosas que van siguiendo el curso de la vida y podemos comentar de ello, ¿cierto? Podemos comentar cómo algunos artistas aprovechan las redes para darnos música, arte, rutas de visitas de museos, rutas de lectura, rutas de cómo los animales ahora salen, ¿no?,
Y nuestra naturaleza se hace mucho más clara, que nos espera para que el ser humano pueda estar bien y vivir, digamos, en un buen ambiente, ¿no? Ecológico. Hay una pregunta que también me dice, ¿cómo respetar la privacidad de los hijos sin llegar a ser indiferente? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Para eso está la comunicación, ¿no? Para eso está la comunicación. Nos hemos acostumbrado a tener una adecuada lectura de una comunicación más verbal, perdón, más no verbal que verbal, ¿cierto? Es como, digamos, validar solamente lo que miramos de la persona, la comunicación no verbal. Este es el momento de hablar, este es el momento de preguntar, ¿no? Este es el momento de tocar la puerta antes de entrar. Todos tenemos nuestra puerta. Aprendamos a tocar nuestra puerta antes de ingresar, ¿cierto? Entonces, y decirle, ¿no?, a los hijos también, este es tu espacio, este es tu tiempo. No pienses que no quiero hablar contigo. No pienses que no quiero llamarte. No pienses, ¿no?, que no quiero estar ahí todas las horas contigo. No, sino que estoy respetando tu espacio porque sé que es importante y que lo necesitas, ¿cierto? Entonces, eso no lo van a sentir los hijos cuando en la etapa de cuarentena tenemos otros espacios de compartir como familia, ¿no? El almuerzo, el desayuno, la cena. En otro momento comentaba y decía, ¿no?, recuperemos, ¿no?, el momento del lonche. Y eso lo hemos perdido, ¿no? Más que ingerir el alimento, el comestible, ¿no?, es ingerir, ¿no?, elementos emocionales, ¿cierto? Entonces, cuando uno en familia y está en cuarentena tiene espacios de compartir con todos los miembros y uno da espacios de privacidad, los hijos no lo van a sentir de una manera de abandono. Tengo otra pregunta. Me dice, ¿es cómo podemos trabajar con los adultos mayores que escapan a los parques? Es verdad, ¿no? Se escapan, dice, a los parques a tomar sol y piensan que la enfermedad está lejos de su casa y no entienden la situación en sí de lo que están viviendo. Y gracias por la pregunta, Solange. Es verdad, tengo conocimiento de casos en el cual el adulto mayor, ¿no?, busca alguna excusa para poder salir de casa, ¿no? Falta algo y salen a la tienda a comprar, ¿no? O ven a una amiga y salen a la a estar con la amiga, ¿cierto? ¿No? O dice, un ratito voy a salir, como dice Solange, a tomar el sol. Y claro, nosotros los adultos, ¿no?, nos preocupamos, ¿no?, porque puede, evidentemente, ¿no?, enfermarse y son personas de riesgo, ¿cierto? A mí me parece importantísimo que nos sentemos y le expliquemos, ¿no?, al adulto mayor, ¿no?, qué es esta enfermedad y qué implica la cuarentena. Pero explicar no solamente es informar, explicar significa que nosotros, que estamos hablando con esta persona adulta mayor, validemos si el adulto mayor lo entendió, si lo comprendió, si entendió esto de la enfermedad y si entendió, ¿no?, la importancia de estar, ¿no?, en cuarentena y no salir, ¿no?, a la calle por un determinado tiempo. Y también salen, ¿por qué? Porque no hay una comunicación en casa, ¿no? Valoremos esto. Si tenemos un espacio para conversar, para mirar una película, para escuchar una música de la época del adulto, para darle nuestro celular y puedan ver una película antigua de su época, para prender el televisor y que vean una película que les gusta, un programa que les agrade,
¿no? Entonces van a estar ocupados, se van a sentir atendidos. ¿Cierto? Procurar que de repente las amigas que tenía la llamen. Tu hijo, tu hija, puedes hacer eso. ¿No es cierto? Puedes hacer de que se gestione, ¿no?, una red, ¿no?, de comunicación para el adulto mayor. ¿Ok? Bien, no sé si hay alguna otra pregunta más. ¿Tenemos alguna otra pregunta que pueda yo absolver? Bien, entonces, un poco ya para ir cerrando, ¿no?, nuestra franja de acompañándote en estos tiempos de cuarentena, ¿no?, y ir cerrando mi participación, a todos y todas que están conectados y me han escuchado, les agradezco bastante, ¿no? Yo agradezco mucho también a la comisión, ¿no? Agradezco a todas las personas que hacen posible que estemos ahora conectados vía internet. Nos olvidamos a veces de los informáticos, nos olvidamos de los comunicadores sociales. Yo agradezco mucho porque esta es una plataforma que también para mí ha sido un aprendizaje y buscar las mejores formas de poder conectarme, ¿no?, con el medio, ¿no?, estando yo también en cuarentena. Yo solo quiero decir, para cerrar este espacio, que todos y todas, ¿no?, busquemos nuestros recursos internos. No dejemos llevar por la apatía. No nos dejemos llevar por el desencanto, ¿no? Allí hay algo que puedes hacer. Busca en tu interior, cerca esta puerta para que puedas trabajar adecuadamente. Para cerrar este espacio, me parece importante también, ¿no?, que ustedes revisen información importante y válida, ¿no?, en el internet. No se dejen llevar por una información superficial. Y miremos esta crisis como una oportunidad para poder, ¿no?, recuperarnos como persona, recuperarnos como familia, recuperarnos como sociedad y como país. Y eso me parece sumamente importante. Y también decirles que aquella persona que tiene una consulta particular y que no ha tenido la oportunidad de hacerlo ahora, puede dejar sus datos, que las personas que nos acompañan en esta transmisión van a tomar nota y podemos hacerle una llamada para poder, ¿no?, darle las orientaciones. Bien, será hasta otro momento y muchísimas gracias por todo. Gracias a las personas que me han acompañado en esta interconexión y agradezco también, ¿no?, a la doctora Tello y a todos los miembros de la Comisión de Acceso a la Justicia por darme esta oportunidad de estar presente en sus vidas. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la doctora Jenny Junco. Les informamos que cualquiera de las dudas que tengan ustedes, nos estaremos publicando el link para que puedan hacérselas llegar a la doctora y ella va a llenar un formulario y ella les responderá gustosamente. Muchas gracias a todos por su atención.